En nombre de la Peña San Lorenzo me complace darles la bienvenida a esta sesión que se encuentra dentro del segundo ciclo de conferencias de entorno, cultura, historia, actualidad y deporte que organiza la Peña San Lorenzo con la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, del Ateneo Escurialense y del Club Ciclista. Bueno, hoy asistimos a la segunda charla sobre la introducción a la aeronáutica y de nuevo tenemos el mismo ponente anterior, ponente de lujo, don Ángel Mazo da Pena. Y es realmente un privilegio escucharle porque nuestro compañero Ángel Mazo es una persona que ha dedicado su vida profesional a volar y nadie mejor que él para explicarnos sobre la aeronáutica. Y hablará pues, sobre aspectos científicos, tecnológicos del mundo aeronáutico, navegación, comunicaciones, misiones de aviación militar, accidentes y sobre todo cómo evitarlos o prevenirlos. Y además lo hará en un lenguaje muy asequible, que entendamos todos, sin tecnicismos. Voy a tratar de resumir mucho un amplio currículum de Ángel Mazo. Nacido en Vic, Barcelona, en 1952, ingresa en el Ejército del Aire en 1971, llega a teniente general en 2012 y se acoge el retiro felizmente en 2017. Su experiencia, 7.000 horas de vuelo durante 31 años, pilotando 11 tipos de aviones con 1, 2, 3 y hasta 4 motores, y cabe nombrar el C-130 Hércules o Falcon 900, Airbus 310, y ha aterrizado en más de 60 países. Ejercido durante 4 años como piloto privado del rey, del príncipe, voló además por todo el mundo también con presidentes del gobierno y diversos ministros. Cuenta además con experiencia en gestión, mantenimiento de aviones, planteamiento de fuerzas y programas y relaciones internacionales. De hecho, en su última etapa ha sido representante militar de España en los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea y además ha representado a las Fuerzas Armadas Españolas en muchos foros internacionales y presidido secretariados internacionales. Sería muy largo de leer todas las condecoraciones. Entonces, 16 condecoraciones entre militares, civiles, españolas, extranjeras, algunas de verdad de mucha relevancia. Y por otra parte, ha realizado una labor docente. Numerosos cursos, España, Estados Unidos, Francia y en las escuelas de la OTAN. Y además de esto, habiéndolo escuchado, lo que puedo añadir es que es un buen comunicador, que además lo hace de una forma muy amena y además que tiene un buen sentido del humor, lo que admiro mucho. Ángel, somos tuyos. Adelante. Pues muchas gracias por esta presentación, muchas gracias a los que me seguís desde vuestras casas, muchas gracias por supuesto a todos los que estáis aquí. Efectivamente, esta es la segunda conferencia que doy ahora en este ciclo. Esta es continuación de la anterior. La primera fue, ahí lo veis, el 15 de mayo, y vamos a seguir un poco en el mismo plan. Como decía Belardo, sin ningún tecnicismo, esto es mera divulgación. Voy a hablar con palabras, algunas saldrá técnicas, pero voy a evitarlas y voy a tratar de explicar de manera llana cosas que son complejas hasta que uno las conoce. Tampoco es nada del otro mundo. Como hice el otro día, he repartido el contenido de estas dos charlas un poco en base a lo que son las prioridades en la cabeza de un piloto cuando llega un problema. Decía el otro día, los que estuvisteis, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, volar. Primero, volar, que el avión no se caiga. Eso es lo más importante. Después, navegar. Ver que una vez que vuela el avión, aseguramos que vuela hacia dónde va el avión. No vaya a ser que choque contra una montaña o no vaya a ser que se aleje más del punto al que queríamos llegar, etc. Navegar. Después comunicar, ya diremos lo que ha pasado al control, a otros aviones para que se aparten, lo que sea. Entonces, en este orden de primero volar, después navegar y después comunicar, pues se evitan generalmente los accidentes. Así que dejo los accidentes para el final y como son indeseables, si no da tiempo, no hablamos de ellos. Bueno, entonces empezamos ya. El otro día hablé de pasada del inmenso deseo que ha tenido siempre el hombre
de imitar a las aves. Y decíamos que pues cuando hay un accidente, por ejemplo, siempre hay alguien que dice, es que si Dios hubiera querido que el hombre volase, le habría dotado de alas. Pues es verdad, pero yo a eso le añado que si no, bien no le dio alas, pero sí le dio coraje, inteligencia, voluntad para llegar a volar como las aves. Y en cierto modo, mejor no, pero bueno, a mayores distancias, mayores velocidades, eso sí. Vimos que hay y ha habido en la historia un montón de aviones y mencioné un poco las características principales según el motor, según el número de motores, según el ala esté más arriba, más abajo, según el tamaño, etcétera, las colas, etcétera. Hablamos un poquito de aerodinámica y vimos varias cosas. Las fuerzas que se producen para tirar del centro del avión, en este caso el ala, los distintos perfiles del ala, las superficies que son hipersustentadoras, que dan más sustentación al avión para que pueda volar a pocas velocidades, etc. Y las resistencias asociadas. Vimos también las partes de un avión, cualquiera, y para qué sirve cada una de ellas y cómo se mueve, etc. Pero no vamos a entrar en ello. Hablamos de las hélices, sobre todo de la compleja, aquí sí el término es adecuado, compleja aerodinámica de una hélice, mucho más de lo que a simple vista parece, ¿no? al profano. Hablé de motores, los convencionales, los hélices, los reactores, cómo funcionan, etc. El efecto del viento a la hora de aterrizar y de despegar, contestando así a una pregunta muy frecuente de por qué se aterriza y se despega en contra del viento en lugar de hacerlo a favor, que para el profano a lo mejor puede parecer lo lógico y no es. Y hablé también de cuando el viento está cruzado, las técnicas para aterrizar con el viento cruzado. Muy bien, todo esto era lo de volar. Así que hoy empezamos con la segunda parte y tercera, la parte de navegar. Esta es una parte muy importante, como podéis comprender, para todos, todo aquel que no se da simplemente un paseo en una avioneta, sino que lo que quiere es llegar de A a B, decimos habitualmente, pero de un punto a otro. Bueno, para volar, pues hombre, lo inmediato es hacer como los pájaros, ir viendo el terreno, viendo dónde está el bosque, dónde se quiere, la rama donde se quieren posar, viendo el lago, las montañas, y mirando fuera. Pero no siempre se puede ver fuera porque es de noche, porque hay niebla o porque la distancia es muy larga y el terreno no es conocido, no es tan conocido como el pájaro. Además, a las velocidades del avión, no las del pájaro. Así que siempre hay que echar mano de algo. Y lo más básico es un mapa. Aquí tenemos un mapa. Pero claro, mapas hay de muchos tipos y tienen también su complejidad. Porque si el mapa ha de representar la superficie de la Tierra y la Tierra es un globo, una esfera, pues imaginemos lo que pasaría al tratar de envolver un balón de fútbol. El papel no se acomoda perfectamente, saldrían pliegues. O lo contrario, si tenemos un balón perfectamente embalado y lo que queremos es quitarle la cobertura, nos saldrán cortes, etc. Luego, es imposible tener un mapa que se corresponda exactamente con la Tierra en toda su superficie. Eso es imposible. Entonces, ¿qué ha resuelto el hombre a través de una ciencia que se llama cartografía? Pues es hacer proyecciones. Es decir, el punto focal de cada mapa es, digamos, el ojo que mira lo que está viendo. Y ahora puede ver la superficie de la Tierra así o desde el polo en forma circular o de muchas maneras. Esta no es exactamente una proyección tipo Mercator, que es la más utilizada. No lo es porque aquí veo que ahora los de fuera no me verán. Bueno, los meridianos aquí son curvos, pero bueno, se parecen mucho y es que no he encontrado una exacta. Esto sería un mapamundi, pero tiene deformidades. Cuando las rutas son de norte a sur, de sur a norte, la deformidad es poca. Cuando la zona cartografiada que miramos es próxima al Ecuador,
pues también la deformidad es mínima, muy poquito, aunque la tiene. Pero cuando ya nos vamos acercando al polo norte o al polo sur, las deformidades son muy grandes. Aquí, por ejemplo, la Antártida no es tan grande como aparece ahí. Ni Groenlandia es tan grande como aparece ahí. Es más, fijaos que aquí aparece un Alaska y aquí otra. ¿Hay dos Alaskas? No lo es. Eso pasa porque aquí tenemos una superficie plana y la superficie terrestre es esférica, como sabéis. Luego algo hay que hacer. Habrá que utilizar proyecciones de este tipo para zonas muy pequeñas o zonas donde no haya grandes deformidades. ¿Por qué de este tipo? Pues porque siendo los meridianos líneas rectas verticales, la ruta que yo siga, si mantengo el rumbo, cortará esos meridianos exactamente a todos con el mismo ángulo. Eso es muy cómodo a la hora de volar, porque el rumbo se puede mantener. Ahora hablaremos un poquito de eso, y entonces es muy cómodo. Pero hay que tener en cuenta lo de las deformidades que digo. Aquí tenemos otra proyección. Esta, como vemos, es una proyección casi polar. Aquí tenemos el polo norte, esto es el Norteamérica, aquí está España, este es el polo norte. Si fuera una proyección polar pura, el polo norte estaría en el centro de este círculo. Y no lo está. Pero aquí ya vemos que para ir desde lo que parece París o Londres hasta lo que parece San Francisco, a nuestra izquierda, lo digo así para los que están en casa viendo, la línea más corta, como siempre, en el papel, en un plano, es la línea recta. Pero aquí no. Aquí, para ir de Valdemorillo a Villanueva de la Cañada, podemos trazar una línea recta sin temor a equivocarnos, porque la distancia es muy corta. Pero el París-San Francisco que estamos diciendo, o Los Ángeles, es una distancia sumamente grande. La línea más recta no es, o sea, más corta, no es una línea recta, sino que es un arco de circunferencia. Es todo esto. Pero todo esto en realidad, ya imagináis que pasando por la superficie, por encima de la superficie terrestre, aunque fuera a poca altura, va a salir un arco. Un arco que es de un sector que sería, si trazamos, imaginad que trazamos un corte como si fuera una sandía, plano, que pasa por esos dos puntos de París y Los Ángeles. Y por el centro, además de la Tierra. Entonces, visto desde el centro de la Tierra, sería un ángulo acabado en un arco, ¿verdad? Pues eso es un arco de círculo máximo, como los arcos de los meridianos, no así de los paralelos. Esas son las líneas rectas de una superficie esférica y, por lo tanto, las distancias más cortas. Son estas. Ahora abundaremos en eso. La línea recta, arco de círculo máximo, es esta ortodrómica, más o menos pues como la anterior, que va de París a Los Ángeles, ¿no? Esa sería la corta. Pero claro, si os fijáis, esa va cortando los meridianos con distintos ángulos, forzosamente. Luego ya estamos incómodos. Habría que poner el avión con una cierta inclinación así para ir cortando cada vez que nos encontrásemos un meridiano y cortando con un ángulo distinto. Pero eso no es posible, claro. Entonces, para cortarlo con el mismo ángulo se inventó la línea loxodrómica, que va también de A a B, pero que al final acaba enroscándose en el polo norte en este caso. Entonces, va de A a B, pero no es la ortodrómica. Luego recorre más camino. Es más larga, no interesa. Es más cómoda de volar, pero no interesa porque da muchas más vueltas. Ahora veremos la solución que inventó el hombre para volar de manera cómoda por la distancia más corta. Aquí tenemos otra proyección. Aquí se ve muy bien que para ir también de Los Ángeles al Golfo Pérsico se pasa por el Polo Norte. Se pasa por el Polo Norte. Si cogiéramos el mapamundi primero y trazáramos esa misma línea recta equivocada desde Los Ángeles hasta
pues pasaría prácticamente por España, ¿no? La raya esa. Pues no, pasa por el Polo Norte. Hay que concebir la esfera como lo que es, una esfera. Y os cuento una anécdota a cuento de esto. En cierta ocasión, cuando el terremoto de México del año 87 debía ser, salimos corriendo, muchos Hércules, a llevar ayuda humanitaria. Los primeros, los de América, los más cercanos. Desde aquí salimos 2, 3, para llevar, claro, tardábamos más. Es más, teníamos que hacer escala en un sitio porque de una tirada con el avión a tope de carga no se podía llegar. Y entonces, pues fui yo, decidí que la escala la iba a hacer en Nueva York. Y ahí dormiríamos unas horas para cumplir con los estándares y salir al día siguiente descansado, habiendo dormido unas horas, las mínimas que exigía el reglamento, porque la ayuda era urgente que estuviera allí cuanto antes. Entonces cierta autoridad, que no diré de dónde, de qué ramo, dijo, sí, hombre, escala en Nueva York. Estos que se han creído que van de turismo se van a aprovechar de esto para hacer una escala, sabe Dios, aquí un día o dos, parados en Nueva York, haciendo turismo y luego seguir, porque en su mente la raya pasaba mucho más al sur, no pasaba por Nueva York. Aquí veis más o menos, a lo mejor se ve, bueno, España está aquí, si tiene que ir a México, ahí se ve una ruta prácticamente paralela a la que está pintada en azul, que sí pasa por Nueva York, o muy cerca. Es más, Nueva York viene a ser la mitad del camino, o sea que está muy bien para cargar menos combustible en cada uno. Bueno, a lo que voy, que hay que tener esa mentalidad esférica. Aquí tenemos una explicación, en este caso aparece desde Moscú hasta no sé dónde, hasta Washington quizá. Si pintamos la línea recta en un mapa de estos, con mentalidad plana, resulta que nos salen 8.910 kilómetros. Pero si es nuestra mentalidad esférica y la pintamos siguiendo un arco de círculo máximo, esto que parece que da más vuelta, porque va pasando por todos estos puntos intermedios, es más corto, 7.810 kilómetros. Bueno, así podría seguir poniendo ejemplos muy curiosos. Las rutas, cuando más horizontales son, mayor diferencia hay entre una y otra. En cambio, en las que van norte-sur o prácticamente así inclinadas, como estas de aquí, de España a Madrid a Buenos Aires, por ejemplo, la diferencia ya no es tan grande entre una ruta y otra. Aquí tenemos, por ejemplo, el Madrid-Nueva York. Pues lo mismo, no es esta que viene por aquí, salvo que queramos hacer escala en Azores, claro, entonces sí, pero si no necesitamos esta línea recta, aparentemente es más corta, pero no lo es. La ruta sale por Galicia y entra por San Juan de Terranova. ¿Vale? Por eso, si observáis aquí en el Escorial, los aviones que salen de Barajas a eso de las 12, la 1, que suele ser la hora idónea para llegar a Norteamérica, hacen estas rutas y pasan, o sea, salen por Galicia y pasan por aquí después de que salen de Barajas. Y suelen ir además muy cargados de combustible para hacer semejante ruta de larga y por lo tanto tardan en ascender y por lo tanto pasan por aquí cerquita y por eso los vemos. Hubo una pregunta el otro día en este sentido. Según se va consumiendo combustible, el avión puede subir más y le pide al controlador permiso para ir subiendo más, porque cuanto más arriba se está, el aire es menos denso y se consume menos, etcétera. Bueno, pues esto es lo que ha inventado el hombre para hacer la ruta que parece larga, pero no es la larga, es la corta, es toda esta, ya ve pasando por 1, 2, 3, 4, pero de manera cómoda. Entonces pinta, ya ve, esa es la ruta. Es la más corta, aunque aquí no lo parezca. Y pone unos puntos intermedios por los que va a ir pasando. Y ahora, de A al 1, va por una ruta loxodrómica, es decir, manteniendo el rumbo con los planos nivelados tranquilamente. Eso es lo cómodo. Pero claro, si lo hace de A a B directamente, entonces hace mucho más recorrido, ¿vale? Entonces va al 1, luego al 2, luego al 3, luego al 4. Y así prácticamente no hay diferencia.
¿Me seguís, verdad? Bueno, ¿qué tipo de mapas entonces empleamos para distancias más cortas y tal? El primero, el inmediato, es un mapa en el que se vea el terreno. Aquí tenéis uno en el que se ve pues, un lago salado, un ferrocarril, unas carreteras. Aquí hay montañas, lo más marrón son montañas, cuanto más marrón más alto. Ahí se pone la altura que tiene, normalmente en pies, que es la unidad que se utiliza internacional. Este sería 4.750 pies, este es más alto que el Avantos. En cambio, este sería como el Avantos, aquí hay pueblos grandes, pequeños, etc. Entonces uno va recorriendo todo esto mirando. Si quiere ser un poco más técnico, pues se fija en la velocidad que lleva y con un reloj, aunque sea un reloj cualquiera de estos de muñeca, controla cuánto tiempo ha estado volando y en qué dirección. Calcula qué distancia es y dice, bueno, pues si yo salí de aquí, debo de estar por aquí. Mis ojos tienen que ir identificando lo que vea por aquí, no ahí ni aquí, buscar, hay un pueblo parecido. No, yo estoy por aquí, si lo hace bien. La única diferencia que puede haber es el viento. El viento me ha echado, yo pongo un rumbo, pero si el viento me da por la derecha, me va echando a la izquierda. Hombre, antes de encontrarte muy a la izquierda, tienes que ir viéndolo, ir poniendo una cierta corrección, apuntando un poquito a tu derecha para que aunque el viento te lleve, llegues a punto. Esto es un mapa visual, lo llamamos visual porque se va bien. Se puede hacer la navegación con un mapa visual pues tan exhaustiva como uno quiera. Las hay muy complejas. En las rutas de baja cota, militares, auténticamente profesionales, el mapa no aparece así, aparece mucho más complejo. Pero bueno, aquí este debe ser, los motores de internet, este debe ser de algún aficionado con alguna avionetita y se ha hecho una ruta que va desde Salamanca, viene a un punto, no sé qué, y al final acaba en Valladolid, y veo que se ha ido marcando los minutos. Esta es la ruta y se ha puesto marcas cada minuto para ir comprobando que está donde debe. Si resulta que se está atrasando, pues ya acelerará y lo contrario. Y si resulta que se ha salido a la derecha, pues ya pondrá una dirección de deriva a la izquierda. Esto es muy simple, pero es un poco más técnico ya que lo que dije antes. Pero claro, a veces no se ve el suelo. Hay nubes, es de noche, o no hay nubes y estamos a pleno sol, volando a pleno sol, pero por abajo hay una capa de niebla que cubre todo. No veo el suelo. Entonces, ya es un problema. Ya no puedo hacer nada de lo que estaba contando. Para esto se inventó la navegación radioeléctrica, que es otra modalidad. Voy a ir pasando por las distintas modalidades en orden de complejidad. Esta es la navegación radioeléctrica. Consiste en que hay una emisora, en este caso aquí, que está en un punto determinado que es conocido, con una frecuencia que es conocida y que el piloto sintoniza, ahora veremos una cabina, sintoniza en un aparato para que le dé una marcación. Y le da una marcación. Con respecto a ellas, puede trazar un círculo para ver la distancia, la protección, etc. Y unos radios que salen de ella, que son pues, radios con respecto al norte, aquí son el radial es de 0,35, es decir, forma 35 grados con respecto al norte. Aquí estaría el ángulo recto 0,90, pero un poco antes ya tenemos el 0,79. Son distintas rutas que parten de ese punto o que llegan a ese punto. Se pueden volar en una dirección o en otra. Y de esta manera ya nos orientamos. Ahora veremos en la cabina cómo se hace. Bien, ahí se pone este es el ayuda de Bahía Blanca, estas las frecuencias, etc. Y aquí tenemos la cabina del avión. Estos instrumentos de aquí son para volar, la velocidad, la actitud que tiene el avión, subiendo, bajando, inclinado o no, la altura, el régimen de subida o bajada en este momento cero, o sea que el altímetro no se está moviendo porque este avión está horizontal ahora mismo, sube y baja, el rumbo y el resbal, etc. Estos son de motor, temperaturas de culatas, temperatura de aceite, la presión de aceite, todo eso. Y estos son los de navegación, por eso están al lado de los aparatos de navegación. Aquí ponemos la frecuencia, esa que hemos visto en el mapa de antes, y aquí nos salen las indicaciones de lo que hay que hacer.
Estas son para los pilotos antiguos, más de cabeza. Los modernos, ahora todos son pantallas, como en un ordenador, se ve el mapa como si fuera transparente, la posición del avión te la marca ya, tienes que inventar tú dónde estás. Aquí, cuando volábamos con estos instrumentos, todavía muchos aviones así, había que hacerse una idea, poner aquí un radial determinado y decir, pues me queda a la derecha, imaginar, pero como yo voy con rumbo sur, en realidad estoy a la izquierda. Y todas esas cábalas mentales nos daban al final una agilidad mental tremenda para volar, porque esto no solo era para la ruta, sino luego para aterrizar y encontrar la pista es bastante más difícil, sobre todo si está entre montañas, bastante más difícil que seguir una ruta más o menos desviada. Bien, ahora es mucho más fácil, ya digo, porque todos son a base de pantallas, como un GPS, como llevamos en los coches, etc. Todo es mucho más fácil. Pero si un piloto de ARA, como no sepa un poco, como le falla esa pantalla, se pierde. Con todo esto no sabe, porque además de saberlo hay que tener práctica. Muchas horas dándole al coco con eso. Bueno, pues lo que veíamos antes era una ayuda, pero claro, hay muchas. Aquí tenemos un trozo de mapa en el que hay muchas. Y una y otra. Aquí se ve que hay otra, aquí hay otra. Muchas más ayudas. Y los radios que salían de una, aquí ahora se entrecruzan todas. Incluso en estos mapas se marcan estas zonas porque son prohibidas o restringidas a determinadas horas por un peligro determinado. Así. Aquí se marca todo y hay que volar de una a otra. Estos se llaman aerovías y vienen a ser como autopistas de la aviación. No necesariamente hay que seguirlas, no necesariamente, son los caminos habituales, pero un controlador te puede dar un atajo. Estás aquí y quieres ir aquí y a lo mejor tu aerovía viene aquí y luego baja, a lo mejor si no hay tráfico te da un atajo. Y vas de un punto de estos, por ejemplo este negro, a este negro de aquí, o a este blanco, vas de uno a otro sin necesidad de pasar por donde están las emisoras, ¿vale? La diferencia entre un punto blanco y un punto negro es que en los negros tienes que llamar al controlador y decir que estás, salvo que te absuelva de esta obligatoriedad. En los puntos blancos puedes pasar por ellos, controlarlo tú, sin necesidad de hablar. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa, muestra de ayudas para la navegación radioeléctrica, que es de la que estamos hablando, pero con un trasfondo visual, en el que se ve aquí un río, que es esta raya azul, esto es por Jerez, aquí se ve la ciudad de Jerez, aquí se ve un laguito, etc. Aquí, por ejemplo, hay una zona prohibida, desde el suelo hasta 1000 pies. Pues a lo mejor es porque lanzan paracaidistas, que a determinadas horas de determinados días no se puede pasar por ahí, pero te puede llevar un paracaidista que está cayendo, por ejemplo. O una misión de bombardeo militar o lo que sea. Pero si estás fuera de esa zona, pues sí. Bueno, este es un ejemplo para que veáis la variedad de los que hay. Este es otro. Aquí en Castellón de la Plana, junto a la costa, esta es la ciudad, y aquí resulta que hay un pequeño aeropuerto al que se puede llegar con esta información que hay aquí. Y a la derecha vemos el aeropuerto en grande, como si hubiera hecho un zoom. Esta es una pista más larga, aunque solo puede emplearse desde aquí hasta aquí, y está asfaltada. Es más larga y más estrecha, pero está asfaltada. Esta otra que pone que temporalmente está cerrada es más ancha y más corta, pero es de tierra. Dependiendo de la avioneta, cuando no esté cerrada, puede aterrizar ahí o no. También dependiendo del viento, a lo mejor no me interesa. Bueno, con un montón de información sobre las distancias, resistencia del suelo, un montón. Bueno, ¿cómo ve? Hasta ahora hemos visto cómo ve el piloto o dónde va y tal. Pero hay más actores en juego en este drama. Pues, en esta obra, no voy a decir drama para que no pase nada. Que son los controladores. Los controladores nos ven también. Hay tres tipos de controladores. El controlador del suelo que está en un aeropuerto y vigila que no choquen los aviones que van rodando, uno que acaba de aterrizar
y otro que va a despegar para que no choque. Es como un guardia urbano de la circulación. Es el controlador de tierra o de suelo. Luego está el que a su lado se ocupa de los aviones que vuelan. Si no los ve mucho, pues con unos prismáticos siempre tiene a mano para controlarlo. Pues ahí viene, pues al otro no lo veo todavía, pues da la visibilidad, a ver si no va a estar donde me ha dicho, etc. Este controla lo que son las fases finales de un vuelo y las primeras, los despegues, los aterrizajes. Una vez que el avión ha despegado y se ha alejado un poco, pasa a depender de otro controlador, que es este, que es de área, de grandes espacios, ¿no? Como toda la península, o por lo menos la mitad de la península ibérica, para que nos hagamos una idea. En determinados sitios del mundo no hay radar, así que no existe un controlador. Bueno, sí lo hay, pero está con un papel y un lápiz apuntando por dónde va cada uno, no ve nada. Pero en la mayoría de las zonas civilizadas, y últimamente también en muchas no tan civilizadas, ya hay un radar. Y esto es lo que ve el controlador de área grande que nos ve en el radar. Cada puntito de estos que ve, que es como una raya, es un avión. La raya indica la dirección en la que va, esto es sintético, ¿eh? Y es más larga cuanta más velocidad lleva esa recta. La información que le llega aquí viene de radares civiles y de radares militares, estén donde estén. Es decir, que un radar que ve un avión que viene de Londres, lo ve desde Galicia, y el que está en Palma de Mallorca no lo ve. Pero aquí al controlador le da igual, porque se mezcla todo. Y aunque un mismo avión lo vean 2 o 3 radares, aparece una sola vez donde está. Y si no lo ve más que uno, aparece una sola vez donde está. Y el controlador ya ahora se ocupa de que no choquen unos con otros. Aquí aparece al lado la altura a la que va, porque es un dato fundamental. Si 2 aviones van a chocar, le salta una alarma. Antiguamente no, pero ahora le salta una alarma y ya pone, digamos, interés en separarlo. Usted más a la derecha, usted más a la izquierda, lo que sea. Normalmente habrá sido culpa suya, porque si está todo bien planificado, no tiene por qué pasar. Pero además, si quiere más información, puede pinchar con el ratón en el avión en cuestión y le sale el modelo de avión, la velocidad exacta a la que va, no una raya, le sale todo. Exagerando, podríamos decir que le sale hasta la fecha de la primera comunión del copiloto. Es una exageración, pero le puede salir toda esa información. Y con ello nos va dirigiendo. Bueno, pues esto no es fotografía de nada, porque es imposible tomar una fotografía, pero es una representación para que os hagáis una idea somera de las áreas del mundo en las que hay más tráfico. Aquí vemos que básicamente en Norteamérica, que es muy grande, pero hay muchísimo vuelo, cualquiera tiene una avioneta y la gente está muy acostumbrada a desplazarse por vía aérea, o Europa y también la parte de Hong Kong, Pekín, todo eso. Luego las rutas que van a Sudamérica, por aquí. Estas son las rutas principales, las áreas de mayor densidad de tráfico. Las otras, pues, como veis, hay muy poco y no hay ningún vuelo. Pero no es fotografía de nada, es una ilusión. Bueno, continuamos con otro modelo de navegación que pertenece a la antigüedad, que es la navegación astronómica. Hoy en día no se hace ya, porque ya hay sistemas como, diríamos luego, el GPS, ahora, pero esto no falla nunca, esto sigue funcionando. Navegación astronómica. Poca gente ha hecho navegación astronómica, yo tengo la suerte de haberla practicado mucho y es que me encanta, por eso digo suerte. Ahora explicaré un poquito sobre esto. Esto funciona, aquí vemos una polar, la osa menor, la mayor. Las estrellas, fijaos una cosa, las estrellas, pues será muy difícil de hacer, te puedes equivocar en tus cálculos en montones de sitios, hay que ser muy riguroso y al final sacas algún error pequeño, pero las estrellas se mueven de acuerdo a un plan que al menos hasta hoy no ha fallado nunca. Esto es más exacto que los inerciales, es más exacto, las estrellas. Otra cosa es que las lecturas que hacemos con los sextantes tengan algún error, ahora veremos. Pero esto funciona siempre. Y con tal
grado de exactitud que, para que os hagáis una idea, una de las cosas que se hace con las estrellas no solamente navegar, sino que al principio del vuelo calibras los instrumentos de rumbo del avión con las estrellas hasta el medio grado. Y dices, esto que me marca aquí mi avión está hasta medio grado, no, pero si es más de medio grado, lo corrijo yo. Medio grado de los 360, no nada. Lo corrijo yo porque lo están diciendo las estrellas. Perfectamente, con toda tranquilidad se puede hacer. O sea que imaginaos hasta qué punto. Bueno, pues nada, todo se basa en que hay, este es el observador, está aquí, podría estar en el suelo o volando. Hay una carcasa por encima de la superficie terrestre que es igual de redonda que o de esférica que la superficie terrestre, y en esa se representan todas las estrellas. Si son más lejanas o más próximas, da igual. Si son más grandes o más pequeñas, más brillantes o menos, da igual. Nos imaginamos que están todas donde las vemos en un medio globo de estos, ¿vale? Y ya está, aquí se mueven con arregla sus planes y tal. Y ahora nosotros, nuestro problema fundamental es saber dónde estoy. Aquí está el observador y este es un orden. ¿De acuerdo? El este, el sur estaría por aquí, el oeste aquí. Él ve el astro con respecto al norte, lo ve, aquí parece que son 90 grados a su derecha. Luego está al este de donde él esté volando. Él puede llevar el rumbo que lleve, da igual. Pero ve, mirando al este, ve el astro. Y ahora lo ve sobre el horizonte suyo es todo este círculo que hay aquí, sobre el horizonte lo ve con una determinada altura. Si lo que mira es el sol y el sol se está poniendo, pues lo verá muy bajito sobre su horizonte. Pero si está a mediodía, pues lo ve mucho más alto. Entonces, con esos dos parámetros fundamentales, la dirección en la que ve un astro y la altura a la que lo ve, con eso tiene que ser capaz de posicionarse. Ahora vamos a ver cómo. Todos los que ven a un astro, imaginad que este tubo fluorescente de aquí es el astro en el que yo me estoy fijando ahora. Y yo lo veo con esta altura. Pero Abelardo desde ahí a lo mejor lo ve con la misma altura. Y tú también. Entonces, todos los que ven ese astro concreto con la misma altura sobre el horizonte que tenemos común, están situados, es el lugar geométrico, se llama geometría, están situados en un circulito así determinado. Ese círculo, claro, puesto, aquí tenemos Sudamérica boca abajo. Esto es Sudamérica boca abajo, para que os hagáis una idea y perdáis las mentalidades planas y esas que decía antes del hemisferio, ¿no? Bueno, entonces, viendo este astro, yo sé, con esa altura, yo sé que estoy en este círculo, porque yo no sé si estoy donde ahora o donde Abelardo, pero sí sé que estoy en este. Hombre, no me dice mucho, porque esto, fijaos, desde por debajo de Buenos Aires hasta por encima bastante por encima del río, eso es una barbaridad. Pero, y además es una línea curva. Pero claro, cuando yo observo también otro astro, este 2, y me da otro círculo, ya sé que estoy o bien aquí, que es donde se cruzan los dos círculos, o bien aquí, que es donde se vuelven a cruzar. Uno de esos dos. Y en superficies tan grandes ya puedo decir, bueno, va a ser esta, porque estoy procediendo por aquí y no ha pasado tanto rato como para estar ahí, por ejemplo, ¿no? Pero si hago 3 observaciones a 3 astros, el tercero me va a dar otro círculo, amigo, ya se va a cortar en un punto. Ahí es donde estoy. Como esto no es exacto, los astros sí se mueven de manera exacta, pero mis cálculos no son exactos, y cuando pinto en el mapa donde estoy, hasta el grueso del lápiz puede tener un cierto error, pues no, seguramente no se van a acabar cortando en un punto único. Se corta en una especie de triangulito y ya decido yo si tomo como referencia el centro del triangulito o si una de las medidas de uno de los astros hubo mucha turbulencia, digo, bueno, pues me acerco más a donde se cruzan los otros dos, pero por ahí no sé, ¿vale?
Y así, entonces calculo dónde estoy y digo, bueno, pues dentro de una hora, con este rumbo y a esta velocidad, voy a estar más o menos allí. ¿Cómo voy a ver allí los astros? ¿Y qué astros me interesa ver allí? Que a lo mejor no son estos otros. Lo preparo todo, cuando llega la hora miro y las diferencias que haya las llevo al mapa y ya sé dónde estoy y voy corrigiendo mi ruta. Este es un sextante, pero no es el que se utiliza en aviación, este es de marina. Los barcos tienen mucha menos necesidad de estar calculando cada hora su posición, porque no es. Entonces ellos muchas veces, con hacerlo una vez al día les basta, ¿no? Toman la meridiana que llaman. Entonces, con un sextante de este tipo, que esto es de toda la vida, calculan, hacen sus cálculos. En aviación tenemos que hacerlo mucho más a menudo y usamos este tipo de sextante. Esto es como un periscopio de un submarino, igual. Se mete, esto tiene como un tubo alargado, se mete ahí en una especie de cilindro que sale al exterior, con una portilla. En cuanto abro la portilla, la succión del aire que pasa por arriba, chupa, y aunque esto pesa 2 o 3 kilos, lo chupa y lo sube solo. Una vez que está ahí, yo miro el ángulo ese, en donde está el astro, girándolo como un periscopio, igual. Y ahora la altura del astro la veo porque dentro tiene un juego de espejos y con una ruedecita yo voy moviendo hasta que las encuentro. Pongo los datos y me encuentro el astro. Lo mido bien, no sale exactamente donde yo pensaba, donde yo calculé, un poco más aquí y tal, pero esas diferencias son las que llevo yo al plano y así voy manejando. Cuando he terminado, pues tiro un poco de él haciendo fuerza, cierro la portilla, entonces ya cae por su peso, pero se queda ahí trabado y ahí lo dejo hasta que vuelva a utilizarlo. Una vez que estoy llegando a América, por ejemplo, ya cojo navegación radioeléctrica de la de allí, pues ya todo esto sobra. Lo quito del todo y ya navego como normalmente. Bueno, pues me pasa con esto como con lo otro que dije, los pilotos nuevos y los pilotos viejos. Los que hemos navegado así con las estrellas, quieras que no, hemos tenido que entendemos, no por ser muy listos, sino porque nos ha forzado la vida a entender toda la trigonometría esférica implicada en esto, que es enorme. Es enorme. Desde las fórmulas de Neper hasta la... Enorme. Por eso hay que saber muchas matemáticas. Pero, y ahora nos emplea. No nos vale de nada esa experiencia. Pues sí nos vale. Porque ahora se emplean con los GPS una navegación satelital que usa los satélites como si fueran estrellas. En vez de verlos, en vez de ver estrellas, ahora se trata de captar con un receptor la información que viene del satélite, pero que es la misma. En qué dirección está, con qué altura me llega. Bueno, dan además más información, la hora que es, pero bueno. Y entonces, en cuanto tengo con un satélite, yo ya sé, como antes, con un astro solo, no, nada. Un círculo ahí enorme. Mientras que con 2 cabe una ambigüedad, con 3 ya lo clavo. Si capta más satélites, pues fenomenal, porque no hay ya ninguna duda. Es más, a la hora de pintar aquel arco de círculo máximo tan grande, cuando la ruta es como la que decíamos de Valdemorillo a Villanueva de la Cañada, pues es una recta. O sea, no, y entonces, esto ni lo pinta el GPS internamente, lo calcula, no lo pinta. Y no suele fallar y es muy exacto. Cuando hacíamos navegación astronómica, si nos desviábamos unos 5 kilómetros en mitad del Atlántico, en las clases el profesor te ponía bien, porque 5 kilómetros en mitad del Atlántico, con aquello en medio, estaba muy bien. 7 ya empezaba el tío a ponerme la cara, no si eran más de 10 ya, pero 5 kilómetros no había más tráfico. Valía. Ahora no. Ahora con los GPS que van a bordo, el error puede ser de 4 metros, que es la 10ª parte a lo mejor de la envergadura de tus alas, o el ancho que va de ventanillas de la izquierda a ventanillas de la derecha, a lo mejor en muchos aviones ya son más de 4 metros. O sea, ni siquiera aterrizando 4 metros tampoco es, en la raya central, tampoco es tanto, te desvío. Bueno, pues en mitad del Atlántico, después de 8 horas volando, 4 metros, no es nada. Pero, y no falla nunca, ahora diré una cosa,
no falla nunca. Pero si falla, los jóvenes se quedan desorientados. Todos los trucos que teníamos los viejos con los otros sistemas, porque no los he contado, pero hay truquitos, los trucos esos los mantenemos en la cabeza. Si a mí me falla, se me ocurren inmediatamente sin querer, aunque no quiera, un montón de trucos para salir del paso, aunque sea burdamente. Ahora no, es decir, lo apagan, lo vuelven a encender, a ver si... Decía que no falla, pero sí puede fallar, porque los GPS responden a unos sistemas que son o bien soviéticos o bien norteamericanos, pueden introducirle, en caso de conflicto, de guerra mundial, pueden introducirle un error a voluntad para que el enemigo no lo use. La única manera de zafarse de eso es tener un GPS militar al cual le metas la misma clave que le han puesto ellos para codificarlo y tú lo descodificas. Entonces, vuelve a marcar bien. ¿Vale? Esa es una manera de hacerlo. Y otra manera de hacerlo era con el GPS diferencial. No sé si me envuelve mucho, pero bueno. Para navegar más o menos vale, pero para aterrizar hay que tener una idea exacta. Entonces, durante unos años, ya no se hace, se ponía al lado de la cabecera de la pista donde había que aterrizar una caseta con un GPS como el que llevaba el avión. Y entonces, si había una diferencia, la radiaba. El avión lo cogía por otro lado, le introducía esa diferencia y ya estaba exacto. Porque la caseta sí sabíamos exactamente dónde estaba. Bueno, esto es lo que hacen los GPS ahora, sin ninguna referencia, como aquí parece la vela de un submarino en el círculo polar ártico, ha salido ahí, pues es igual, da igual, no sabemos dónde, pues sí, gracias a eso se sabe perfectamente con multitud de datos. Otra forma de navegar, no con las estrellas, es con un radar, pero un radar de a bordo. Es decir, el piloto o alguien de la tripulación que se especialice en esto, tiene un radar a bordo que va mirando, pues puede mirar muchas cosas. Busca otros aviones para no chocar, busca nubes, tormentas, para no meterse, y busca el suelo para ver por dónde va. Entonces se ve una cosa así con muchas manchas. Ojo, que para esto también hay que ser especialista, porque ahí no te pone lo que ves. Tú ves en verde y blanco, ves unas manchas, pero tienes que saber dónde estás. Y entonces deducir dónde estás de acuerdo con las manchas. Es un poco complicado, pero se puede. El radar, el panel del radar tiene un montón de botoncitos, como 30, para regular el brillo, la intensidad, la altura de la antena, el zoom que quieras abarcar, infinidad, la ganancia de infinidad. Bueno, pues jugando con todos ellos, al final ves como si no hubiera nubes ni nada y hubieras sacado la cabeza por la panza del avión y miraras abajo. Y se puede llegar a hacer eso. Y entonces identificas, esto es una imagen, identificas, por ejemplo, aquí este valle o este río, hay que saber un poco dónde estás, tener una idea, y esto que es una depresión, y aquí hay una montañita, con los brillos puedes sacar los pueblos, dónde estás, dónde... Pero claro, todo eso se va moviendo. Todo eso hay que verlo así. Las manchas hay que verlas así. Y además, saber que si estamos aquí, Ávila, que tenía que verse, por la distancia, no lo vas a ver por lo tapa el Avantos. Es decir, las montañas tapan. Si sabes dónde estás y ves la montaña del Avantos, no te extrañará que detrás no veas nada, porque sabes que es el Avantos. Ahora, una vez que lo has identificado, sabes qué es, digo, pues ya lo he pasado, pues qué rápido voy, me está empujando el viento, porque en realidad todavía no tenía que haber llegado. Ya sabes, hace todos tus cálculos, ¿de acuerdo? Es más, la mancha esa que sale detrás del Avantos va cambiando de forma, porque según me voy moviendo yo, o si navegamos ya, si subo o bajo, la forma que... O sea que es un juego de manchas. Un juego de manchas que te tiene que permitir a ti, a tu cabeza, hacerte una idea de dónde estás. Volvemos a los pilotos de antes y a los de ahora. Antes había una idea de dónde estabas. Ahora es un poquito más fácil, porque al lado te aparece esa representación del terreno. Este podría ser el Avanto y esto, pues yo qué sé, la Pedriza, ¿no?
Entonces vamos por aquí, camino de Guadarrama. Bueno, ahora te lo pintan. Ah, bueno, ahora es más fácil. Ya no es lo de antes de ir interpretando. Pero en fin, te lo pinta, aquí te da una información más y aquí te da las manchas clásicas. Más aún, si el radar es con apertura sintética, ya te pinta como esta. Esto es un aeropuerto, claramente. Aquí vemos las pistas principales, las secundarias, las calles por donde ruedan los aviones. Estas manchas más brillantes son hangares, son aviones que están ahí aparcados y brillan más, que reflejan mejor el haz luminoso que manda el radar. Pero bueno, luego vemos ahí un pequeño barrio, esto ya son montañitas, en fin. Es un ten con ten, porque sabiendo dónde estás, identificas mejor. Pero una vez que identificas bien, sabes mejor dónde estás. Así que es un ten con ten, un tira y afloja constante entre el operador. Bueno, hay otros radares que no son de apertura sintética ni como el anterior, sino que te dan una imagen que podemos llamar sintética también. Son estos, solo te muestran lo que tienes por delante, aquí está el avión, solo te muestran lo que tienes por delante en un sector y con colores. No es que brille más o brille menos el Avantos que el monte que está detrás. No, no, te da con colores. En rojo te pintan los que están a tu altura o más. En rojo, para alertarte, porque si vas hacia ellos vas a chocar. En amarillo, los que puedes sobrevolar, si no bajas, puedes sobrevolar, pero hombre, vas a pasar cerca. En verde, lo que queda ya más abajo. Y en negro, lo que está tan abajo que no te va a afectar en absoluto. Entonces, ahora este avión lo que tiene que hacer es no acercarse a lo rojo. Y si va para allá, pues más bien girar un poquito a la izquierda, meterse por aquí, que es un valle, y luego ya irá un poco más hacia la izquierda. Y esto te lo da junto con otra información. Esta es la velocidad verdadera que lleva, 153. Aquí tenemos la velocidad sobre el suelo, ground speed, es eso, 152. O sea que el viento solo le está molestando un nudo. No es casi nada. Bueno, y aquí está la altura a la que vuela, el rumbo, etc. Vale. Ya os hacéis una idea. Con el radar se puede, el radar viejo, veíamos también las tormentas, como dije antes, pero ahora hay radares solo para tormentas. Este es uno. Y aquí lo mismo, las tormentas más gordas las pinta en rojo. Aquí te pone como unos zigzags que indica que hay rayos en esas zonas. En amarillo te pinta las nubes un poco fastidiadas, donde va a haber turbulencias y cosas así. En verde, las nubes más blanditas y ya está. Podemos pasar por ahí, por ejemplo. Este avión parece que luego pretende ir aquí y evitar todo, pero por aquí se puede pasar, y más si sube. No conviene meterse en lo rojo, pero ojo también, las manchas, las rojas, dan sombra detrás. Entonces, si nos metemos por aquí, sabemos que no hay nada. Pero por aquí, tal vez detrás, alineando eso con nuestro avión, tal vez detrás haya más rojo todavía y no lo vemos. O sea que el hecho de que este rojo sea estrechito y dice, bueno, será malo, pero yo lo cruzo. No, porque detrás puede haber otra cosa peor. En fin, estos son... Y luego también la distinta forma que tengan estas manchas también indica mucho. Si tiene un rabito así como el de una gota, un poco como un feto, una cosa así, y al final un rabito, esas son más peligrosas. Bueno, pues evitamos chocar contra montañas, evitamos chocar contra tormentas, ahora hay que evitar chocar contra aviones. Entonces se ha inventado una cosa, porque ya nos advierten los controladores de que vamos a chocar o algo y nos dan instrucciones para que no. Pero mayor tranquilidad da ver esto. El único problema es que el otro avión con el que vamos a chocar tiene que tener un equipo igual, aunque sea de otra marca, pero que haga lo mismo. Si lo tiene, los dos nos vamos a ver. Es más, si persistimos en encontrarnos, nos va a avisar. A él le va a decir, sube y vete a la derecha. Y a mí me va a decir, baja y vete a la izquierda. De voz. Si es que está, yo qué sé, dormido el piloto.
va a avisar. Hasta el punto de que cuando aviones militares nos encuentran, hay que apagarlo, porque si no, cuando ya estamos acercándonos para volar en formación, hay que apagarlo porque se vuelve loco, se cree que va a chocar. Bueno, entonces, ¿qué hace este aparato? Para evitar choques con el avión. Crea alrededor del avión nuestro, que es este, 3 burbujas. Una de precaución, ahí se ve un avión intruso, otra de aviso y otra ya que puede haber colisión. ¿Y cómo lo ve el piloto? El piloto lo ve así. Ve, este es el instrumento que tiene. Entonces ve que él está aquí. Aquí vemos un avión que va 2.000 pies por debajo, ese es el menos. 2.000 pies, o sea, son 600 metros por debajo. No va a haber problema, por eso lo pinta en azul. Este está a la misma altura, ¿eh? Ojo. Lo pinta por eso en amarillo. Está a la misma altura, pero debe de ir en otra dirección porque lo pinta solo en amarillo, si no lo pintaría en rojo. Es más, aquí hay otro que lo pinta en rojo y está más alto, 700 pies más alto, pero fijaros la flechita que baja, está a 700 pies más alto que nosotros, pero está bajando y muy cerca. Por eso lo pinta en rojo. Como siga así, va a saltar enseguida una alarma. Y este nada, este ya se ha cruzado, por debajo, se está yendo, no hay problema, ¿vale? Pues con todo este aparato, el piloto está sumamente advertido. Bueno, de comunicaciones, no me voy a enrollar mucho, pero que sepáis que comunicaciones a bordo de un avión las hay de todo tipo, en todas las gamas de frecuencias, en lo que llamamos en onda corta, en onda corta, en onda media, hablo para términos, pero luego en VHF, UHF, en super UHF, en todas las bandas hay equipos, en un avión que se precie un poco, tiene equipos de comunicaciones. Los aviones que yo he volado, como además eran militares, llevaban comunicaciones militares. Una de ellas es muy curiosa, la cuento así de pasada, es para evitar que te oiga el enemigo, si es que al final te oye, que ya en medio, pero para evitar que te oiga, antiguamente hacíamos una cosa, que es que hablábamos por una frecuencia y el otro nos contestaba por otra, que teníamos sintonizada en otro aparato. Y así el enemigo, por lo menos, o sintonizaba las dos para enterarse de la conversación, o solamente oía lo que decía uno, no el otro, lo cual perdía gran parte de la información. Pero eso era antiguamente. Hace ya muchos años que se inventó el salto de frecuencia, que es un aparato que va saltando, ahora aquí, a esta frecuencia, ahora la otra, ahora la otra. Y solamente una sílaba, un ruido en realidad, sale en una frecuencia determinada y luego a saber cuál es la otra frecuencia en la que sale la siguiente sílaba, por expresarlo así fácilmente. Hay que tener, el que te está escuchando tiene que tener también un código. Con el código que estás hablando tú y él el mismo, y entonces el aparato lo hace y se oye la conversación entera como si nada de esto estuviera pasando. Y el enemigo, si no tiene ese código, no te hace. El salto ágil de frecuencias. Bueno, pues con todo esto hemos hablado el otro día de volar, hemos hablado de navegar, hemos hablado de cómo evitar todo esto, algo de comunicaciones, muy poco. Bueno, todo esto, los aviones que yo he volado, al final, con sus majestades, con el gobierno, aparte, llevan un salón de comunicaciones suyo, porque el piloto no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es que las antenas con las que ellos transmiten y reciben no deben interferir a las del avión, pero nada más. Ellos se meten ahí, sus especialistas, y van por mitad del Atlántico y van recibiendo, bueno, fax es cosa antigua, otros sistemas, ¿no? Hasta con ordenadores, un email, lo que sea, van recibiendo el discurso que tiene que soltar el presidente cuando llegue a San José de Costa Rica, por ejemplo, o las notas, o la última noticia de no sé qué, o un asesoramiento de algo. Todo eso son comunicaciones extra de aviones en los que yo he volado, pero que de eso no tengo nada que decir, ¿no? Y luego comunicaciones internas, todos los aviones, para que se entienda el piloto y el copiloto, pero con las azafatas, con todo el mundo, sistemas hasta para hablar por los altavoces y que oigan los pasajeros, para ponerles películas y no todos la misma. O sea, esto es un mundo tremendo. Bueno, pero hablando de que piloto y copiloto tienen que coordinarse muy bien,
Eso es fundamental. Porque si no, un malentendido cualquiera puede llevar a una catástrofe. Es fundamental que se entiendan bien. Pero hoy en día está todo tan estandarizado que un piloto de Tailandia del Airbus 340 viene aquí, se pone al lado de un piloto alemán del Airbus 340. El otro no sabe alemán, este no sabe tailandés, pero hablan en inglés. Y no solo eso, sino que dicen lo que tienen que decir en cada momento. Si sí o si no, si preparado, si dispuesto, si en stand-by pero lo tiene preparado, pero tal, si de acuerdo, el otro le dice pon rumbo tal, y el otro no solamente lo tiene que poner, sino que además dice puesto. Pues si no dice puesto, el otro se queda esperando que le diga puesto. Está coordinado todo de tal manera que se eviten accidentes. Es al final lo que se quiere. Yo comparo esta situación con la de un Fórmula 1 cuando llega, ¿cómo se llama? Al Cars, no sé cómo, al sitio donde le cambian la rueda en plena carrera. No sé, al box. Llega, le cambian la rueda. Bueno, el que afloja los tornillos y se separa sabe que por su izquierda va a venir uno a quitar la rueda. Entonces él no se echa a la izquierda, se echa a la derecha, porque ya lo tienen así entrenado 1000 veces. Bueno, pues esto es igual, una coordinación igual. Y así no pasa más que cuando pasa algo. En fin, de investigación de accidentes, pues podemos hablar mucho, ¿no? Los accidentes pueden tener lugar en tierra, por un rodaje, o algo, un vuelo, y al final se acaba así. De investigación de accidentes podríamos hablar muchísimo. ¿Cómo se puede sacar consecuencias de los restos de un avión que quedan normalmente calcinados? ¿Cómo se pueden sacar enseñanzas para que no vuelvan? Y hay multitud de... Pero bueno, solo voy a contar una para que tengáis una idea. Por ejemplo, si llegamos a un desastre como estos y es un avión de hélice y vemos que la hélice tiene las palas dobladas hacia atrás, si la hélice es así, y tiene las palas, está en el suelo, más o menos rota, pero las palas, las puntas de las palas, así. Eso es porque cuando entró la hélice en contacto con el suelo, estaba girando. Llevaba cierta velocidad, estaba girando. Entonces las palas se doblan. Mientras que si las palas están partidas pero están rectas, la hélice no giraba. Eso ya solo nos indica si el motor estaba en marcha o no. Lo cual nos puede hacer sospechar que el avión se cayó porque se le paró el motor o que no, lo que hay que descartar, que era otra cosa. En fin, solo una pincelada porque de eso hablaríamos mucho. Y aquí tenía, para acabar, y ya pasamos a las preguntas, tenía 3 frases curiosas. Bueno, una son graciosas. Por ejemplo, que los pasajeros prefieren pilotos viejos a azafatas jóvenes. Otra, que nosotros intentamos mantener el número de despegues igual al de aterrizajes. No queremos que nos sobren. Otras más serias. Las decisiones correctas se toman con la experiencia, pero la experiencia llega con las decisiones incorrectas. Cuando te equivocas, bueno, puede que te mates, pero si aprendes algo, ya eso es experiencia para una próxima decisión que saque. Otra, el buen piloto no es el que sale airoso de una mala situación, puede haber sido suerte. Es decir, cuando hay suerte pasa así. El buen piloto es el que nunca entra en una mala situación. O sea, ya de lejos, y digo, gira a la izquierda que no me gusta nada esa nube. No, me doy la vuelta porque luego va a pasar, no sé, va tomando decisiones, nunca entra. Eso lo vemos en mi vida profesional, lo he visto muchas veces. Gente que ha cogido fama de bueno, porque bueno, ha salido de un apuro, ha salido bien, y dice, tío. Y otros que no cogen nunca fama de nada, porque nunca se meten en nada. No porque no arriesguen, sino porque van tomando decisiones muy a largo plazo y tal. Voy a contar otra anécdota ya que estoy y ya acabo. Que, por ejemplo, cuando estábamos en el Hércules y hacíamos viajes muy largos a sitios muy remotos y había que ir corriendo porque era ayuda humanitaria, no sé qué,
poníamos una tripulación doble, íbamos más pilotos para dormir menos y sobre la marcha, ¿no? Como los camioneros a lo mejor, pero sin parar el camión, ¿no? Se daba uno, se ponía al otro y seguíamos. Bueno, y teníamos la costumbre o la tradición de ir rotando los puestos. Entonces, ponías un rato a la izquierda, en el piloto, luego otro rato a la derecha, que está más ocupado de la radio, menos de las manos, otro atrás del navegante, íbamos rotando así. Entonces, cuando llegaba un momento de apuro, el tramo en el que había que despegar con muchísimo peso, pues donde más peligro hay, y tal, el comandante de la nave, el jefe, a veces decía, no, fulano no, aunque te toque, fuera, que se ponga esto, o me pongo yo, cosas así, ¿no? Que sentaba muy mal a la gente, claro. Claro, sí. Entonces, yo lo que hacía era, lo calculaba antes, con el cuello de jefe, decía, vamos de Zaragoza a Madrid para cargar el vuelo cualquiera. Voy a poner ahí al más joven, al más inexperto, al que menos. Así luego se pasa a la derecha, como le da bien al inglés, llevará la radio en ese tramo, y el tramo pesado lo va a hacer el que ahora de momento pongo atrás, que va a hacer el despegue. Ese sabe más que yo porque lleva más horas aquí además. Entonces yo llevaba eso. Oye, pues íbamos, volvíamos, no se enfadaba nadie y no pasaba nada. Pero yo tenía un plan previo. Bueno, pues algo así, pero con el avión, no con los compañeros. Y finalmente ya una frase, que en la vida, en general, cuanto más se vive, más se aprende. Estamos todos de acuerdo, ¿no? En la aviación es un poco al revés, porque cuanto más se aprende, más se vive. Bueno, ya está. Contesto ahora a vuestras preguntas. Estoy seguro que siempre vamos a poder contar contigo para todas estas cosas y para todo lo que haga falta. Así que agradecerte sinceramente, en nombre de la Peña, como he dicho antes, pues estas excelentes conferencias que han explicado, bien para la cultura que ha habido, no ha sido mucho, pero también para que ha seguido a través de los medios. También agradecer a Belardo y a Miguel Ángel por técnicos para que esto quede aquí para la posteridad. Muchísimas gracias. Pues nada, sí, aunque traslade mi domicilio, estoy aquí, estoy en la casa, desde casa podemos hablar y dar charlas también, y ya está. Y al que sepa de aviación, le pido perdón por haber bajado tanto, puesto que el nivel técnico del vocabulario empleado lo he bajado muchísimo para que sea divulgación, que se entienda y que se haga ameno. Porque tecnicismos en aviación, pues como medicina, debe ser lo que pasa ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos.